Hola amiguitos de peregrinos, hoy te enseñaremos a diseñar y construir senderos, así que estén muy atentos. Diseño y construcción de senderos. Hoy vamos a aprender qué es un sendero. Es un camino delimitado que permite recorrer con facilidad un área determinada. Los senderos son una de las mejores maneras de disfrutar de un área protegida a un ritmo que permita una relación íntima con el entorno. Funciones del sendero: servir de acceso y paseo para los visitantes, ser un medio para el desarrollo de actividades educativas, servir para los propósitos administrativos del área protegida. Tipos de senderos. Senderos interpretativos, senderos para excursión, senderos de acceso restringido. Senderos interpretativos. Son cortos, se pueden operar de forma guiada o autoguiada con ayuda de señalización informativa. Su componente principal es la interpretación. Senderos para excursión. Recorridos largos, señalizados, permiten el contacto con especies de valor escénico o ecológico. Senderos de acceso restringido, estructurados para funciones de vigilancia y monitoreo. Son los utilizados por los propietarios. En el caso de las áreas protegidas, las actividades son desarrolladas por guardaparques o por la misma comunidad. Características de un sendero. Permitir la llegada a aquellos lugares aptos para ser visitados. Representar los principales ecosistemas. Acceder a las zonas de mayor belleza escénica. Considerar medidas de diseño para regular la capacidad de carga. Ofrecer seguridad y comodidad. Utilizarse para la función exclusiva para la cual fueron diseñados. Planeación de un sendero. Impactos. Impactos sobre el medio físico y el paisaje. Impactos sobre la flora. Impactos sobre la fauna. Impactos sobre el medio físico y el paisaje. Compactación de suelos. Cambio en el drenaje. Erosión. Incendios. Calidad visual y acústica. Impactos sobre la flora. Daños puntuales en la vegetación de áreas transitadas. Los cambios en las comunidades por introducción de especies exóticas, la extracción de leña, flores, frutos y semillas, y los impactos sobre especies o comunidades de distribución reducida. Impactos sobre la fauna, desplazamiento de especies, alteración de ciclos reproductivos de las especies endémicas, domesticación de especies silvestres. Decidir el propósito del sendero. ¿Para qué? Identificar el tipo y número de usuarios. ¿Para quién? Estudiar todos los antecedentes disponibles del área, utilizando como apoyo mapas y fotos aéreas para trazar la posible ruta del sendero. Identificar en terreno los lugares exactos por donde resulta interesante que pase el sendero, como bordes de ríos, cascadas de agua, miradores y otros elementos sobresalientes. Pasos para planificar un sendero. Identificar en terreno las áreas frágiles o riesgosas por donde un sendero no debe pasar, como pantanos, pendientes fuertes, sitios con vegetación frágil o de reproducción de animales silvestres. Marcar los sitios de interés y las áreas restringidas en un mapa, con distintos colores, y dibujar la ruta del sendero conectando los puntos de interés entre sí. Marcar en un terreno la ruta exacta por donde el sendero debe pasar y revisarla completamente antes de construirlo. Planificar las técnicas de construcción, las herramientas a utilizar y el equipo de trabajo que se encargará. Conocer el relieve y la fragilidad de la zona, mapas y fotografías como principales instrumentos de apoyo. Realizar un inventario de los valores y atractivos naturales. Diseño de un sendero. Generalidades a tener en cuenta. La integración del sendero con otras instalaciones para visitantes. Conectar con otros senderos. Áreas de acampar. Áreas de picnic. El centro de visitantes.
los estacionamientos y las paradas de transporte. La psicología de los usuarios. La ruta como la estructura física del sendero deben ser tales que estimulen a los usuarios a mantenerse en él. El costo de las obras de construcción, herramientas y mano de obra que se requieren para el sendero planeado. Conceptos técnicos: pendiente, homogeneidad de la rasante, ancho de huella. Pendiente se refiere a la inclinación general del sendero. Se recomienda una pendiente máximo de 10 grados o 18%. De ser mayor, es necesario usar escalas o escalones. Homogeneidad de la rasante. La rasante es la línea base del sendero o superficie por la que los visitantes caminarán. Se deben evitar huecos o desniveles donde se pueda empozar el agua. Evitar asimismo cortar las raíces de los árboles que pasan por la rasante. Ancho de huella. Se refiere al ancho del sendero. Entre más corto el ancho del sendero, más lento el tránsito. Mínimo 80 centímetros y máximo 2 metros. A mayor pendiente, menor ancho de huella. Aspectos de construcción. Trazado de la ruta. Estabilizado de la huella. Proceso de fajeo. Drenaje. Construcción de escalones. Construcción de puentes, pasarelas y otras obras auxiliares. Piso de troncos o embaralado. Superficie de piedra o riprap. Trazado de la ruta. El trazado que se recomienda hacerlo preferiblemente antes en un mapa o un bosquejo. Debe incluir los puntos de interés, pasos obligados, puntos críticos y pendientes muy altas. Se recomienda delimitar con estacas pintadas o varas. Estabilizado de la huella. Se realiza alterno al ancho de faja. En terrenos con pendiente, estos desechos deben ubicarse en el borde exterior del sendero, por el lado de derrame del talud, para evitar el derrumbe de los materiales de relleno. Proceso de fajeo. En este proceso no se debe exceder el ancho de la faja previamente definido y eliminar solo la vegetación que estorba. Drenaje. Se deben instalar barreras de agua para que éstas se desplacen a los costados. En casos de anegamiento o erosión a causa del agua, es necesario redefinir el trazado del sendero. Construcción de escalones, usados cuando hay pendientes fuertes o cuando el suelo es inestable. Para su construcción se marcan los puntos de inicio y fin. Para saber el número de peldaños se divide la altura del desnivel entre la altura del peldaño. Construcción de puentes, pasarelas y otras obras auxiliares. Puentes. Se usan principalmente en ríos o arroyos permanentes. Los materiales son de acuerdo a lo existente en la región. Se debe tener en cuenta aspectos como la estabilidad del suelo y las crecientes en diferentes épocas del año. Piso de troncos o embaralado. La superficie es cubierta con troncos cuando se torna resbalosa o húmeda. Superficie de piedra o riprap. Es una superficie en piedra con piedras grandes alrededor como soporte del camino. Las piedras se colocan profunda y firmemente en el suelo.